Hay autores que, claro, publican, les cobran 1,5 millones y después los venden, pero después no ven nada, no ven ni el 5% del libro que vendieron. En esta última entrevista de la primera temporada de la serie Conversores, la invitada fue la poeta Angélica González Guerrero, quien a punta de talento y autogestión ha editado ya 7 exitosos libros e incluso se ha dado el lujo de rechazar a algunas editoriales. La poesía y la escritura viene a responder a una necesidad humana que yo tenía, que carecía, que era hablar, comunicarme. Entonces como que no, hasta los 8 años no hablaba. Y entonces mi abuela en algún momento me pasa el Quijote en editorial Sopena, así súper de antes, y yo lo abro, ella no dice nada y como que yo veo los poemas, esa estructura, y que me empieza a causar algo en la cabeza, pues, o sea, oye, aquí puedo hablar, desde esta estructura me puedo comunicar. Y ya ahí empiezo a escribir ciertos párrafos, ¿cierto?, de mi vida, de las cosas que me conmovían. Pero Y disculpa, tú hasta los 8 años entonces sí conocías y entendías el sentido de las palabras, pero tú misma no hablabas. eso, ¿no? Yo aprendí a leer muy temprano, yo creo que es como a los 5 años, pero no era capaz de verbalizar aquello, era como vivir en un mundo interno. Pero esta forma de escribir, de comunicarme poéticamente, me hace conectar con la realidad. Nadie me dijo que yo podía sacar un libro, nadie me dijo sigue escribiendo, esto era un secreto para mí. En el colegio hasta cuarto medio supieron que yo escribía poesía. Hice un poema para los profesores, pero no tenía mucho que ver porque hablaba de una barca. Entonces que era de juncos. Y quise leerlo. Yo creo que también era un acto de rebeldía diciendo, oye, no tiene nada que ver, pero yo quiero hablar de esto, que el profesor se iba en esa barca, así como en síntesis. Pero bueno, también me gané un premio en la Fundación Neruda, donde me dio el crédito como para estar todo un mes en unos talleres. Así es que ya desde ahí dije, wow, sí, hay más gente que escribe, pero en Santiago, porque yo soy de la localidad de Rengo, de la sexta región. Pero ¿y esto fue, disculpa, mientras estabas en el colegio todavía? Sí, en cuarto, Vale. sí. Y ahí estuve con, bueno, Fluidor Pérez, como muchos otros escritores. Y después salí de cuarto medio y me fui a estudiar. Y ahí me encontré con Raúl Zurita, que, bueno, él me dijo un día en los talleres de creación literaria que hacía en Providencia, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes voz propia, sigue escribiendo. Y ahí como que para mí fue súper motivador y dije, wow, sí, pero tampoco fijándome en la tremenda figura que era él, sino que era como, alguien me dice que yo siga escribiendo. Y ahí como que, bueno, seguí y publiqué mi primer libro. Ahí me toma una biblioteca pública, me dice, oye, podemos postular esto a un Fondecu que había en ese tiempo. Y ahí yo digo, bueno, ya, súper. Entonces me dicen, ganamos el proyecto en algún momento. Yo tenía mi manuscrito, lo postulan, ganamos el proyecto y pueden publicarme 500 ejemplares. Ay, fue increíble. Entonces, después, en la segunda edición, yo tuve que ahí mandar mi manuscrito, una editorial regional lo toma y dice, vamos con la segunda edición. Y la tercera con una editorial de San Bernardo, y ahí tuve que pagar como, no sé, la mitad o menos de la mitad, pero siempre he tenido como un poco de suerte, creo yo, porque mando mis libros y como que los toman, los manuscritos, y dicen, ya, ¿sabes qué? Vamos a apostar. Se venden los libros, se cobra y empieza, claro, pues, en ese tiempo me acuerdo que los vendía como a 7,000 pesos. También pensando en que iba a ser sustentable, pero también desde el lugar de dar acceso a la lectura y más a la lectura poética, porque sabemos que es difícil que alguien compre el libro de poesía. También como que no dije, bueno, me voy a hacer millonaria con esto, pero sí me han ayudado mucho mis libros, así como que los vendo y puedo juntar un poquito de dinero para vivir en ciertas áreas también
O sea, esto siempre igual de forma independiente, como sin una editorial, iba a decir el respaldo, pero en realidad no sé si será un respaldo, las editoriales creo que se terminan llevando todo. Sí. Totalmente no. Pero, y ese es un buen modelo de negocio para, está bien, no hacerse millonaria, pero realmente vender tus libros y vivir directamente de la venta de tus libros. Sí. Ya, ¿en qué momento, o qué edad tenías tú? Porque nos quedamos en la cronología como después del segundo libro. ¿Aquí en qué momento de tu vida estamos? Estamos en el primer libro, Imaginaciones Públicas, ¿Ya? como a los 19. Ya. Y ahora entramos a mi segundo libro, Departamento 202, donde ahí lo prologa Raúl Zurita, y claro, ahí tiene como otro plus, y de pronto como que empiezo a vender mucho en mi región y me empiezan a decir como, oye, tu libro es un bestseller de poesía, porque ya 3 editoriales lo estaban tomando de nuevo. Y era como, ya, sí, bueno, y dije, no, lo retiro. Yo no quiero eso para mi escritura poética. Mi escritura poética está en otro lugar. No quiero estar apareciendo, como que no me interesa ese mundo. Por eso también es que como, o sea, si volvemos atrás, es tanto mi vida, es parte de mi vida, es como, hey, alto, también quiero privacidad. Entonces el libro que venga, y por eso que siempre recomiendo también como estar con esta autogestión, ser autónomo de lo que tú haces. Tú tienes, claro, uno tiene que buscar los lugares donde venderlo, cómo venderlos, crear la dinámica y los espacios, pero creo que es bien sustentable eso, porque te quedas, no con la mayoría de los libros, pero sí con una gran parte. Así que también ese espacio da para poder tener este dinero, hacer que tu libro sea una parte que te dé un sustento. Pero entonces tú has tenido ofertas formales de editoriales que has rechazado nomás. Sí, he tenido. Lo que no me ha interesado es como poner a mi poética al servicio de algo que no va conmigo. Entonces, no sé, una editorial me dice, oye, te publicamos tantos libros, pero si tú escribes poesía erótica. Y yo digo, bueno, yo no estoy en ese pasar en este momento. Yo estoy en otro pasar. Y por eso que, bueno, no son lujos, pero creo que son consecuencias. Yo no quiero que la poesía sea un justificar cosas, algo que se puede utilizar. Hay autores que, claro, publican, les cobran 1,5 millones y después los venden, pero la editorial dice, te vamos a mover en este lugar, pero después no ven nada, no ven ni el 5% del libro que vendieron. Hay mucho dentro del mundo editorial que algunos autores no saben y pierden todos sus derechos y no ven resultados monetarios. Se difumina todo eso, porque finalmente están entregando todos los derechos a la gran editorial. Eso también falta un poco de educación. Al autor a veces le da miedo no estar, como decías tú, quizás respaldado, entre comillas, por una gran editorial. ¿Y cómo es ir haciendo ese camino? Que claramente tú te lo has hecho, o sea, a punta de libro, a punta de tu talento, por supuesto, pero también en cuanto a la gestión. ¿Cómo se llega a presentar uno o abrirse los espacios, no sé si en prensa o en las universidades, no sé si en las empresas? ¿Dónde llega uno como autor o como autora de poesía a poder presentarse o difundir su publicación? En todos los lugares que tú quieras. En todos los lugares que tú quieras, tú puedes ir con tus libros. Solamente tienes que estar convencido de que va a pasar y tener un buen plan de trabajo, tener una muy buena disciplina con respecto a eso. Cuando tú tienes todo eso demarcado, con una disciplina, vas seguro a presentar tu proyecto poético. Entonces muestras tu libro, muestras tus trazos, y eso te lo da el rigor, el estar convencido, el rigor, la disciplina y trabajar en tus textos, porque hay que mostrar algo interesante. No sé, yo he estado en cárceles, en universidades, en bibliotecas públicas, bibliotecas comunitarias, centros culturales, centros de acogida a adultos mayores. O sea, si estás convencido, como digo, y tienes este plan de trabajo, y lo otro, ser consecuente con lo que uno hace. Si tú estás dando un discurso, tienes que ser consecuente con aquello. Y eso es lo que al final la gente
y todas estas empresas, ¿cierto?, te validan. Aunque no se crea, es así. Lo mismo la prensa. Uno tiene que buscarlo, pero tiene que mostrarle un buen producto. Si tú ya tienes 7 libros, entonces tú ya desarrollas alguna especie de paso a paso o un mecanismo que repites. Lo que yo recomiendo es sondear lugares. Y lo primero, tener tu proyecto de libro, ver cuántas páginas, la portada, cuántos colores, ¿cierto? La dimensión del libro, mandar eso a una imprenta que te reenvíen la cotización y luego te van a dar máximo 100 libros, dependiendo de las características, 390.000 pesos. Si quieres no un papel blanco y un papel ahuesado, te va a salir 600. Y así va subiendo Un libro de más o menos ¿cuántas páginas? 100 páginas, sí. Y las dimensiones también. Ahora, bueno, se han abierto muchas imprentas y que son relativamente baratas. Pero viene este otro camino, la autogestión, que tienes que hacerlo todo tú. Pero entre 300 y 600.000 pesos sale publicar un libro. Y lo otro, saquen el ISBN de los libros. Y eso, en la Cámara del Libro se hace, usted respalda su obra y sale 20.000 pesos. Eso nunca lo deben olvidar, porque así no viene otro y se apropia de lo que tú escribiste.